Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película El Conjuro, los últimos ritos. Es la cuarta parte de la saga y es un film que ahorita está en cartelera. Antes de empezar con la crítica, tengo que hacer dos menciones. La primera se sale de este video y es que esta semana falleció el actor Robert Redford. Entonces, que en paz descanse, una leyenda brutal de Hollywood en algún momento clásico y posterior a él. Tuvo grandes películas en los 70s, de hecho Todos los hombres del presidente, por ejemplo, con Dustin Hoffman, es una película que se estudia incluso actualmente en las escuelas de periodismo. No se diga la dupla maravillosa que hizo con Paul Newman en Butch Cassidy and the Sundance Kid y El Golpe, films que son míticos ya en este momento y que la amistad de estos dos actores fue bastante importante para los medios de comunicación y para hacer todavía más icónicas aquellas películas. Out of Africa, son muchísimos films que verdaderamente han trascendido y han quedado para la posteridad. Ahora bien, también quisiera mencionar que este actor de hecho ganó un Oscar como mejor director con Ordinary People, un Oscar del cual yo nunca estuve de acuerdo porque le ganó a Scorsese y a David Lynch y a directores de ese estilo, entonces no, yo no estuve de acuerdo con eso, pero era un buen director, la verdad, hacía bien el trabajo dentro de lo que cabe. Y lo más relevante es que fue un gran impulsor para nuevos talentos, principalmente con el Festival de Sundance. El nombre viene por Butch Cassidy and the Sundance Kid y los fundadores de ese festival, la imagen para que se hiciera ese festival, la principal estrella que fundó ese festival era Robert Redford. Y gracias a ese evento han salido directores como Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Robert Rodríguez, incluso Christopher Nolan, entonces Gus Van Sant. Entonces es un festival que le ha dado apertura al cine independiente y la verdad eso es sumamente importante y fue pieza fundamental este actor, así que bueno, que en paz descanse, se nos va la leyenda. Es una lástima, no pude hacerle un especial, pero bueno, ahí está la mención al gran Robert Redford, un buen actor y sin duda nace la leyenda cinematográfica. Ahora, la segunda mención es, como siempre digo, este video no va a contener spoilers, voy a hablar del film de manera muy general. Dirigida por Michael Chávez. Y ya empezamos mal porque este director ha tenido que ver con todo este universo, porque El Conjuro, si bien es cierto, esta es la cuarta parte, pero además han hecho spin-offs de aquí y han salido Annabelle, creo que van 3, y también ha salido La Monja, van 2, luego también está La Maldición de la Llorona. Entonces han hecho todo un universo de esta franquicia que es de terror. ¿Y de qué trata? Pues de los casos que supuestamente están documentados de Ed y Lorraine Warren. Esta pareja, que era un matrimonio en la década de los 60, 70 y 80, pues resulta que eran, digamos, cazafantasmas. De hecho, ella era medium y entonces él le ayudaba y entonces iban a casos el cual, pues, eran paranormales y entonces llegaban con una familia y les ayudaban a resolver ese caso. A nivel de la vida real hay mucha gente que los critica y que dice que pues eran fantoches o vayan ustedes a saber, pero pues a nivel ficticio pues por lo menos tenemos estas películas que están basadas en varios de los casos
y que ha llamado muchísimo la atención. El Conjuro 1 y 2 son buenísimas, dirigidas por James Wan. Tiene mucho que ver eso. James Wan, un gran director que se ha dedicado mucho al terror, director de Saw, de Insidious, Dead Silence. Entonces, pues este universo se ha vuelto enorme y entonces tenemos muchísimas películas y siguen fundamentándose en específicas situaciones, como por ejemplo son películas de terror baratas que obtienen mucho dinero en la taquilla y a la vez utilizando siempre el recurso del jump scare. Si bien es cierto, son películas que tienen una ambientación bastante digna, pero el principal elemento de terror de estos films son el jump scare. O sea, de repente te aparece una escena y te le suben al volumen para que te asustes. Y esta película pues no se sale de esta situación. Vuelve otra vez a los papeles protagónicos Vera Farmiga y Patrick Wilson. También aquí está Mia Tomlinson, Ben Hardy, Rebecca Calder, Tilly Walker y Elliot Cowan. Y resulta que menciono mucho lo del director porque este realizador ya había hecho de este universo La Monja 2, La Maldición de la Llorona y El Conjuro 3, o sea, la anterior a esta. Y si se fijan, no es un buen currículo. La Monja 2 es muy mala, El Conjuro 3 es lamentable comparándola a las dos anteriores y La Maldición de la Llorona, les voy a ser sincero, no la he visto. Entonces, es la única que no he visto del universo, entonces no puedo decir gran cosa, aunque no tiene muy buenas críticas, algún día la veré. Pero resulta que esta película es muy relevante para este universo porque finaliza las aventuras de los Warren. Se supone que esta es la última película. Aquí le da cierre Vera Farmiga y Patrick Wilson a su contrato con Warner Brothers y ya no va a haber más El Conjuro. Y justamente por eso, el caso que se nos presenta en esta historia está ubicado en 1986 y recordemos que El Conjuro 1 debe ser como del 71, 72 y luego posteriormente así va transcurriendo cronológicamente, entonces aquí le estamos dando un cierre a los personajes. Por ende, la historia pues va constantemente al cierre de toda esta trama que se abrió en El Conjuro, incluso antes. De hecho, el inicio de esta película tiene un que es en la década de los 60, en donde hay un elemento que 20 años después va a regresar y entonces es el conflicto con la casa embrujada de este caso. A nivel técnico, por lo general las ambientaciones son bastante buenas. Esta película está bastante bien filmada, por lo menos en esos aspectos, en los detalles de fotografía, en los detalles de sonido. La música está bastante bien. De hecho, el inicio es bastante bueno de la película. O sea, este inicio del parto está muy bien filmado, está muy bien la secuencia, tiene dinamismo, eso se valora. Pero luego llegan los créditos y se va desarrollando el tema y la película para mí tiene un gran problema de guión y además de montaje. Y es que tenemos constantemente escenas y secuencias en donde ocurren cosas para posteriormente olvidarlas. ¿Por qué? Porque se les da la gana. Y eso es mucha torpeza de parte del director Chávez. Porque les voy a poner un ejemplo muy ambiguo porque, insisto, esto no va a tener spoilers, pero de repente hay un personaje, una joven, la cual vomita sangre porque parece que se tragó vidrio y ahí lo entenderían si han visto la película, si no lo van a entender, para posteriormente hacer un corte, luego se van a un lado, luego regresan aquí y la joven ya fue al hospital y todo y no tiene nada, no tiene ningún problema. Y dices tú, bueno, estos cortes serían correctos si ha pasado mucho tiempo en la cuestión cronológica que estamos viendo dentro de la película, pero no. Luego nos damos cuenta que han pasado a lo mucho días, ni siquiera semanas, días. Si una persona está vomitando vidrio, debe de tener más complicaciones físicas, ¿no? Por ejemplo,
No se digan otras cosas más obvias dentro del terror paranormal e incluso surrealista. Hay una secuencia muy buena con el sacerdote que va a estas oficinas y entonces pasa lo que tiene que pasar. Funciona muy bien a nivel visual, sin embargo no tiene ningún sentido porque este sacerdote va a un horario de oficina y resulta que hay gente. Me van a decir, no, pero es que en la secuencia no, porque él se está imaginando todo. Sí, pero él se está imaginando todo dentro de ese entorno y resulta que dentro de ese entorno, en ese horario, o sea, no están en la madrugada, están en un horario de oficina, de día. Alguien tuvo que haber visto que este señor estaba divagando o alucinando o que estaba simplemente perdido. No, el señor Chávez es muy ocioso para describirte bien esta situación. Entonces te presenta secuencias visualmente bastante potentes y que están muy bien, pero huecos argumentales constantes que a final de cuentas uno como espectador entiendo que en estos films tengas que hacer concesiones, pero aquí son demasiados. Y además tiene más complicaciones el montaje, principalmente con ritmo. Una de las partes fundamentales del por qué funciona El Conjuro 2 es que James Wan maneja el ritmo adecuadamente. Los Warren llegan de inmediato a esta casa londinense, en donde están con las niñas y la familia, y que por cierto es un caso muy relevante en tema paranormal. O sea, el hecho real es mucho más impactante que incluso todas las demás, que incluso la primera. Pero quitando eso de lado, la película en sí va caminando perfectamente porque el caso empieza rápido. Y el desarrollo de los personajes y la unión entre ellos funciona porque te vas encariñando con los personajes. Aquí no ocurre eso. Aquí está a trompicones la historia. La película no va corriendo, ni siquiera va caminando. Va muy lento. Entiendo el desarrollo que quieren hacer con la hija de los Warren y el futuro yerno, digámoslo así. Pero aún así, como película, luego en contexto final no funciona. Los Warren llegan muy tarde al caso que se tiene que solucionar y los personajes de la familia no están desarrollados. Simplemente no lo están. Nada más estamos viendo que están ocurriendo sucesos, cosas extrañas y que les están pasando cosas. Pero ¿por qué no están desarrollados? Porque los Warren no tienen tiempo de conocerlos. Y si los Warren no tienen tiempo de conocerlos, nosotros como espectadores tampoco tenemos tiempo de conocerlos. Está mal el desarrollo. Tenemos tiempo de conocer a la hija y al yerno, pero no a la familia que realmente está pasando por problemas de fantasmas y demonios y este tipo de situaciones. Entonces, tú como espectador no conectas del todo. Eso sí, el tercer acto de la película, ya el cierre, ya cuando están dentro de la casa y entonces están encerrados y haciendo la concesión tipo Mi Pobre Angelito, porque realmente a los personajes les ocurren muchas cosas, pero nunca les pasa nada malo a nivel salud. Bueno, tienes que hacer esa concesión como si estuvieras viendo una caricatura, ¿no? Pero aún así, están ocurriendo tantas cosas que es mucha acción, en cierta medida está bien filmado y se pasa bien. O sea, esa parte se pasa bien. Pero es una película de un poquito más de 2 horas y estoy hablando nada más de la media hora final. Entonces estoy hablando de los primeros 15 minutos y la última media hora. Todo lo demás, pues tiene ciertas secuencias. Aquella del espejo está bien. Siempre que ocurren estas escenas uno recuerda a la obra maestra de Orson Welles, La Dama de Shanghái, que es fantástica. Pero aquí, pues no, obviamente no tiene nada que ver, pero bueno, es una escena de espejos en donde pues, el terror funciona. Si a ustedes les gusta todo este universo y estas películas que se basan fundamentalmente en los jumpscares, les va a gustar. Sí, puede ser. Si ustedes andan con sus amigos y entonces quieren ir al cine para no tomarse muy en serio una película, también les puede gustar. Ahora bien, si ustedes quieren una película de terror,
al nivel de las dos primeras, en donde hay desarrollo de personaje, donde hay profundidad de situaciones y donde dentro de la fantasía, por así decirlo, de este género, todo tiene lógica. Insisto, como las dos primeras partes, esta película no es para ustedes, va a ser una decepción y va a ser terrible. Ahora, lo que la salva es que es mejor que El Conjuro 3. O sea, es mejor que su antecesora, creo que sí. Y también es mejor que La Monja 2. Y que La Monja 1 probablemente. Y que las Anabelas 3. Entonces, la película es, digamos que es muy mediocre. También la puede salvar un poco lo de Patrick Wilson y Vera Farmiga, que siguen estando muy bien en el papel y la verdad tienen mucha química entre ellos y son muy carismáticos, entonces también vale la pena por eso. Así que yo le pongo una calificación de 2.5 estrellas de 5. Si me pongo exigente, tal vez le pondría 2 estrellas. Pero aún así, creo que es una película que se puede pasar rápido a pesar de que tiene momentos aburridos y que lo más importante del film es que no tiene ninguna pretensión. O sea, a nivel artístico, profundo, surrealista, no, nada de eso. Aquí estamos hablando de cine, de terror, palomitero, casi hasta adolescente. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like, píquenle a la campanita para las notificaciones y suscríbanse al canal, es gratis. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.